Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Simplemente para definir conflicto. Nosotros usualmente en la lengua cotidiana hablamos de conflicto para decir discusión, problema, situación complicada. Pero en el lenguaje del teatro y específicamente en el lenguaje de crear un texto teatral, cuando hablamos de conflicto nos referimos al enfrentamiento de dos fuerzas distintas, diferentes y generalmente contrarias. Entonces, en el texto teatral necesariamente siempre va a haber conflicto. Por ejemplo, se imaginan una obra de teatro en la que el personaje no hace absolutamente nada, ni bueno, ni malo, ni nada. Sería muy aburrida, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el personaje se tiene que enfrentar con alguien? Por ejemplo, digamos que el personaje quiere bailar y otro personaje no lo deja. Ahí es cuando hay interés en la obra. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer para sus textos? Hay que definir cuál es el conflicto de la obra. Ustedes ya están trabajando un poco con sus personajes y un poco con su historia. Pero antes de empezar a detallar y de empezar a darle personalidades a los personajes de una forma mucho más patente y de dilucidar cuál va a ser la historia y cuáles van a ser las acciones, primero hay que definir qué va a estar en enfrentamiento en nuestra obra teatral. Es decir, ¿qué fuerzas? Cuando hablamos de fuerzas nos referimos a todas esas ideas que a veces tienen que ver con emociones o no necesariamente, por lo que nosotros como humanos nos reaccionamos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Por ejemplo, hay gente que es motivada por el amor, hay gente que es motivada por el odio, hay gente que es motivada por la amistad, hay gente que es motivada por la envidia. Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir de lo que ya saben de su obra de teatro, chicos, van a definir cuáles son las fuerzas que están actuando en su obra. Por ejemplo, digamos que mi obra es sobre dos chicos que se aman, pero sus familias se odian y no permiten que ellos estén juntos. Si adivinaron, la obra de la que estoy hablando se llama Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¿Cuáles son las fuerzas que están representadas en este texto? El amor. Los dos jóvenes, Romeo y Julieta, se aman. Se aman, se desean y quieren estar juntos. Mientras que sus familias representan el odio, representan la enemistad, representan la incomprensión. Todo eso se resume en odio. Entonces tenemos el amor contra el odio. El siguiente paso va a ser que ustedes puedan materializar esas fuerzas en personajes. Por ejemplo, el amor y el odio están presentes en muchísimos textos de teatro, pero hay que darles forma con el personaje. Entonces, el amor es representado por Romeo y Julieta, mientras que el odio por los Montesco y los Capuleto. Entonces, chicos, la tarea es que en el Classroom, en esta actividad, ustedes decidan cuál es el conflicto que va a existir en su obra, que ustedes decidan cuáles son las fuerzas que se enfrentan, que ustedes decidan cuáles son los personajes representados, bueno, que representan las fuerzas, y finalmente cuál es la fuerza que quieren que ustedes ganen. Finalmente en un conflicto siempre debe haber alguien que gane el conflicto, que resuelva el conflicto. Entonces ustedes decidirán si va a ser la fuerza A o la fuerza B. Si es la fuerza que representa lo positivo o si es la fuerza que representa lo negativo. Entonces chicos, les dejo esta tarea, nos vemos en la próxima clase para seguir platicando esos textos y espero que avancemos mucho y muy bien en estos días. Gracias, bonita noche, descansen, bye bye.